Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En la misma área de la ponencia anterior, invitamos a la doctora Carolina Zamorano, quien presentará la ponencia Inducción de brotes mediante la técnica PIV en cormos de plátano, Musa AAB, Simmons, Dominico Artón. Carolina Zamorano es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado de la Universidad de Purdue, tiene experiencia en fisiología de plátano y manejo integrado de arbences y actualmente es profesora asociada de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por quedarse otro ratico más. Ha sido una jornada larga y lo que les vengo a contar sí fue atropellado por la pandemia, sobre todo lo que vendría más adelante, pero bueno, les voy a contar qué estamos haciendo, qué hemos hecho en compañía de varios estudiantes de la Universidad de Caldas. Bueno, el trabajo se llama inducción de brotes con una técnica que se desarrolló hace ya varios años, que se denomina PIF y la utilizamos en plátano Dominico Artón. La zona central cafetera es una zona tradicionalmente productora de plátano y de varios tipos de musáceas. El banano no es uno de nuestros productos más producidos, se produce de forma muy artesanal y para consumo local. Este trabajo lo desarrollamos en compañía de un estudiante y otros docentes de la Universidad de Caldas. Muchos conocemos las limitaciones del cultivo de banano. En el caso del cultivo de plátano hay muchos otros elementos que son comunes. Las cigatocas son uno de esos elementos comunes. Tenemos unas enfermedades causadas por virus. Los nemátodos, que es una de estas imágenes que ven aquí. Esto es causado volcamiento de plantas de plátano en la zona cafetera por acción de nemátodos. Y tenemos otros problemas con bacterias, uno reciente en la zona de Caldas y que ya estaba en el Quindío, la enfermedad del moco causada por Ralstonia solanacearum. Es bien sabido también que la estructura basal de estas plantas tiene la capacidad de reproducir múltiples individuos. Ese cormo es una estructura que fácilmente puede ser utilizada como fuente de diferentes estructuras de propagación que denominamos hijuelos en campo. Hay de diferentes tipos, normalmente no somos capaces de ver esto a simple vista, pero en el suelo está ocurriendo este fenómeno en esos cormos. Lo que se ha utilizado en el caso del departamento de Caldas y en algunas zonas productoras de plátano ha sido incentivado por la necesidad que tienen nuestros productores, que en su gran mayoría son medianos, pequeños, tenemos algunos grandes, pero una gran necesidad que hay de producir semilla, que básicamente son plántulas, estructuras que nos permitan tener seguridad en la multiplicación de material. Hay diferentes apuestas que se han hecho de forma artesanal, los túneles de producción, esto es residuos de madera, también camas elevadas para poder colocar allí los cormos y empezar procesos de multiplicación masiva que básicamente garantizarían que las personas no tengan que introducir materiales a las fincas, sino que localmente puedan producir su material a discreción. Igualmente es una estrategia que se está utilizando para producción a nivel de viveros y que puede aumentar la capacidad que tienen las diferentes áreas productoras de plátano de seguir produciendo material de alta calidad. Nosotros en la granja tenemos un sistema que no tiene guadua, este es un sistema que tenemos con cemento, donde podemos tener estas bandejas y producir plántulas a discreción. Lo hemos utilizado con el propósito de hacer trabajos de investigación en gran número, puesto que en algunas ocasiones la limitación de hacer trabajos en campo nos lo impide la cantidad de cormos que tenemos disponible. Entonces, una de las investigaciones, esta investigación surgió por la necesidad de tener de gran cantidad de material vegetal y logramos encontrar en estos sistemas de multiplicación masiva esa posibilidad. Necesitamos además
Compartimos con los productores de plátano la necesidad de tener cantidad suficiente y de calidad adecuada, plantas. Necesitamos plantaciones homogéneas. No existe documentación clara en varios documentos producidos en Colombia sobre cuál es la capacidad que tienen estas técnicas de multiplicación de producir plantas y en cuánto tiempo, y cuál es el efecto que pueden tener las temperaturas dentro de unas estrategias que se han denominado cámaras térmicas para producción masiva de semillas. Los objetivos de este trabajo fueron básicamente entonces documentar la producción de brotes en cormos de plátano dominico Artón a libre exposición, que es como la imagen que les mostré previamente, y en cámaras térmicas, que son básicamente unas estructuras de plástico donde se restringe el movimiento del aire, donde se aumentan las temperaturas. Más adelante les voy a mostrar cómo funciona la temperatura al interior de la cámara térmica, y que fue propuesta como una estrategia para multiplicación masiva de materiales de plátano. Adicionalmente, queríamos introducir bacterias promotoras de crecimiento vegetal como una estrategia que pudiera ayudarnos a incentivar la producción de material bajo estos sistemas. El experimento básicamente se desarrolló en un diseño de parcelas divididas, donde teníamos como parcela principal las condiciones de crecimiento, la cámara térmica o libre exposición, con y sin inoculación de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Estas bacterias son comerciales las que se utilizaron. Se realizaron 2 veces estos ensayos entre un periodo de noviembre y enero entre 2017 y 2018, y en otro periodo entre marzo y mayo del 2018. En cada uno de los ambientes se sembraron 20 cormos como los individuos iniciales, y teníamos 10 separados con cada una de las inoculaciones y sin inoculación. La técnica PIF, si algunos no la han escuchado, consiste básicamente en que se hace una inactivación del meristemo principal del cormo, y al inactivar ese meristemo tenemos la posibilidad de producir un sinnúmero de hijuelos como los que les mostré en la fotografía anterior, y dependiendo del tiempo que transcurra podemos obtener 10, 20, bueno, hay diferentes reportes en la literatura sobre el número total de individuos que podemos obtener de un solo cormo individual. Otra de las cosas importantes que ocurre cuando se utiliza la técnica PIF es que podemos verificar de primera mano la calidad del cormo, de la estructura vegetativa que estamos teniendo frente a nuestros ojos. Cuando se hace el pelado fitosanitario, que es uno de los pasos previos para la multiplicación con esta tecnología, con esta estrategia, es que podemos eliminar todos los residuos que hay de la planta, y que podemos verificar efectivamente que no se encuentre presencia de esto. Por ejemplo, esta imagen aquí es un pelado fitosanitario que expone los síntomas que ocasiona el nematodo barrenador Rhadophilus similis en el cormo de plátano. Entonces, cuando hacemos esta estrategia unida a la multiplicación masiva con la técnica PIF, podemos garantizar que el material que estamos propagando es de alta calidad. Para el tratamiento con bacterias promotoras utilizamos estas moléculas, microorganismos comerciales de los géneros Bacillus y de Pseudomonas en estas concentraciones de unidades formadoras de colonias. Cosechamos plántulas a los 64 días después de siembra y evaluamos altura, peso fresco de la planta y número de brotes por cormo en cada tratamiento. Para contarles cuáles fueron los resultados, lo primero que nosotros hicimos fue evaluar las condiciones de temperatura que podíamos lograr en ambas condiciones que evaluamos. Libre exposición lo van a encontrar como LE aquí, y en cámara térmica. Entonces, bajo condiciones de cámara térmica, como les mencionaba, es una estructura como una casa de plástico. Hay algunas variaciones en las que hay utilización de plástico o vidrio, que podría asemejar a un invernadero, pero se utiliza con el propósito de propagar material vegetal. De forma un poco más económica se hace con plástico iguado. Bajo condiciones de libre exposición, nosotros en la zona de Santágueda, donde queda la granja de la Universidad de Caldas en Montelindo, podríamos lograr temperaturas máximas de 30 grados. Bajo condiciones de cámara térmica podíamos lograr más de 50 grados en estos periodos evaluados. Esto fue el primer ensayo que hicimos. De marzo a mayo logramos tener igualmente las mismas diferencias a libre exposición, máximas temperaturas de 30 grados,
en libre exposición y con cámara térmica de más de 50 grados centígrados. Las barras blancas son la temperatura mínima que logramos, igual muy estables en ambos lados, mayores en condiciones de cámara térmica, menores a libre exposición. Una variable que no contemplamos al principio, pero que logramos rescatar sobre periodos históricos de la estación de Santa Águeda entre el periodo de 2006 a 2018, fueron las horas de brillo solar que teníamos entre esas dos épocas en las que hicimos evaluaciones. Hay mayor brillo solar en el primer trimestre que hicimos la evaluación comparado con el segundo trimestre, específicamente en esta zona del país donde tenemos estos estudios. ¿Qué pasó con la altura? Les presento precisamente estos valores de brillo solar porque fue una de las variables que efectivamente logramos identificar como la que había logrado mostrarnos los mayores cambios en la forma en la que se desarrollaron nuestras plántulas bajo las condiciones evaluadas. Si ustedes notan, esta es la primera serie de evaluaciones que hicimos. Las plantas lograron mayores alturas en ambas condiciones. Aquí ven cámara térmica, las primeras barras, y a libre exposición las siguientes barras. Lograron crecer, digamos que de forma pareja ambos, y después, en el segundo ensayo que hicimos entre marzo y mayo, no logramos obtener las mismas alturas de plantas. La única variable que cambió básicamente fue el brillo solar, la temperatura no. Para eso tuvimos que hacer de hecho diferentes análisis. La idea de nosotros era tener repeticiones que pudieran mostrarnos si efectivamente la cámara térmica o la libre exposición eran mayor o menor productivas en términos del número de plantas que nos iban a producir. Sin embargo, el primer experimento nos dijo no hay básicamente diferencia sino entre si usted tiene sus cormos en cámara térmica o libre exposición. Esta es la altura que logramos, hubo diferencias significativas. Este es el peso final, no hubo diferencias en el peso final de los brotes y el número de cormos básicamente fue el mismo. Estos son número de cormos, número de brotes, o sea, de plántulas recuperadas por cada cormo. Este fue en el primer ciclo de evaluación, nosotros tuvimos 4 ciclos de evaluación, este fue el promedio de plántulas producidas por ciclo. Hasta 4 ciclos de cosechas podemos tener en este sistema. En cuanto a la altura, se repitió. Bueno, entre marzo y mayo, que fue el otro experimento, las bacterias se evaluaron en este ensayo también, sin embargo, no hubo diferencias entre usar las bacterias o no usarlas en este primer ensayo, por eso todos los análisis están combinados. Cuando evaluamos este segundo ensayo de marzo a mayo, sí tuvimos diferencias significativas cuando utilizábamos las bacterias del género Bacillus y del género Pseudomonas. Si ustedes notan aquí, cuando teníamos bacterias promotoras de crecimiento vegetal, tuvimos plantas más altas y con mayor peso fresco final, a diferencia de cuando no las utilizamos. Esto fue en el periodo donde tuvimos plantas más pequeñas. Eso quiere decir que las bacterias probablemente jugaron un papel importante aquí en el estrés abiótico que estaba generando la disminución del brillo solar. En la parte de abajo podemos ver la interacción de los dos elementos, cámara térmica y libre exposición. En este segundo ensayo, las condiciones evaluadas de temperatura, básicamente con cámara térmica y libre exposición, no nos dieron diferencias significativas para esta condición cámara térmica y nos dieron menos número de individuos recuperados por cada uno de esos cormos por ciclo. Como conclusiones, entonces, podemos decir que el número de brotes por cormo a los 75 días después de siembra fluctúa entre 3,4 y 3,9 por cada uno de los cormos de Dominica Altón por ciclo de cosecha. La variable de brillo solar fue la que causó mayores cambios significativos en las variables, no la temperatura, que era lo que esperábamos como hipótesis de este trabajo. El número de brotes por cormo estuvo influenciado por la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, pero solamente cuando las condiciones ambientales nos restringieron el crecimiento de las plantas.
Este es un ensayo que hemos seguido utilizando, este esquema de multiplicación de material vegetal lo hemos seguido utilizando en la granja como parte de los experimentos que hacemos para el cultivo de plátano y con la perspectiva de seguir utilizando este modelo para poder evaluar diferentes estrategias que nos permitan fortalecer el estado de plántula de todas estas producciones de plátano Domini Cuartón en la posterior siembra comercial. Entonces, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.